Mi novio dejó su trabajo estable para volverse famoso en Internet. Perdió todo, me perdió a mí, y un año después nos volvimos a cruzar. Mi novio de 47 años quiere dejar su trabajo, el único trabajo estable que ha tenido en años, para dedicarse a crear contenido. Y no estoy exagerando. Lo dice con esas palabras, con una seriedad que me deja sin aire. Quiero crear. Como si fuera un artista incomprendido atrapado en un empleo mediocre, cuando en realidad lo que tiene es un trabajo modesto, cerca de casa, que yo misma le ayudé a conseguir, y del cual se queja todos los días. Él gana el salario mínimo, pero tiene todas las facilidades, le queda a 10 minutos caminando, puede venir a almorzar a casa, no gasta en transporte, no tiene jefes insoportables, y aún así vive convencido de que está desperdiciando su talento. Y lo más desconcertante es que no tiene idea de cuál es exactamente ese talento. Un día quiere grabar videos sobre comida, al otro día quiere hacer documentales de pueblos, y la semana pasada dijo que quería entrevistar a ancianos para hablar de la sabiduría de la vida. Todo eso con un celular, una laptop vieja y un carro que se apaga cada 3 días. Dice que tiene ahorrados $4,000, que con eso puede empezar. Que si otros pudieron, él también. Que no lo apoyo, que no creo en sus sueños. Y tiene razón, no creo. Porque yo también tengo sueños, pero en este momento lo único que quiero es pagar la renta, comer sin hacer cuentas, y dormir sin pensar que mañana podría despertarme con él diciéndome que ya renunció. No sé cómo explicar el cansancio que se siente al ser la única persona en la relación que pisa el suelo. Él vive en el aire, en sus ideas, en su fantasía de volverse un influencer tipo viajero, con marcas y patrocinadores. Yo vivo contando monedas, revisando el gas, apagando luces que él deja encendidas. Él habla de proyectos, yo hablo de facturas. Es como si viviéramos en dimensiones distintas, compartiendo una misma cocina. Y lo peor es que no puedo ni enojarme demasiado, porque cuando lo hago, él se victimiza. Dice que lo trato como fracasado, que no entiendo su necesidad creativa. Le he dicho 1000 veces que busque otra forma, que estudie algo, que lo combine con su trabajo actual, pero no. Todo tiene que ser ahora, todo o nada, como si fuera un adolescente con crisis existencial y no un hombre que se levanta con dolor de espalda. A veces lo miro y pienso que no tengo pareja, tengo un hijo grande. Uno que no recoge sus platos, que no sabe cuánto cuesta un litro de aceite, y que sueña con cámaras, luces y seguidores sin tener ni la mínima idea de cómo funciona un algoritmo. Dice que el dinero no es problema, que lo importante es la pasión. Y yo, con las cuentas sobre la mesa, siento ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Él insiste en que se va a ir de viaje, que recorrerá el país y subirá videos, que hará entrevistas, que mostrará lo auténtico de la gente. Cuando me lo cuenta, lo hace con una emoción que por un segundo me contagia, pero luego recuerdo que ni siquiera ha aprendido a editar un video sin que se le trabe la laptop. Me pregunto en qué momento empecé a ser su espectadora. Ya no soy su pareja, soy la que observa el desastre venir desde lejos, sabiendo que no puedo detenerlo. Cada vez que abre la boca para hablar de su proyecto, siento que una parte de mí se apaga. Y lo más triste es que lo quiero. No sé si lo quiero por costumbre, por miedo, o porque aún tengo la esperanza absurda de que despierte un día y diga, tienes razón, fui un tonto. Pero ya no me queda fe. Solo rutina y un silencio incómodo entre cada frase. Hace poco me dijo que si no lo apoyo, buscará a alguien más para que salga en sus videos. Una chica, con buena vibra, dijo. Me lo soltó como si fuera un comentario casual, pero yo lo sentí como una amenaza disfrazada. Le pregunté si eso significaba que pensaba dejarme. Respondió que no, que solo quiere a alguien que lo entienda. Lo entendí, ya me está preparando para que no me sorprenda cuando se vaya. No trabajo desde hace meses, no tengo ingresos fijos. Estoy viviendo de lo que queda, y él cree que esos $4,000 son el boleto a la fama. Siento que me estoy quedando sola incluso antes de que se vaya. Y lo peor es que una parte de mí ya quiere que se vaya, solo para dejar de escuchar esa palabra, crear. Cada vez que la dice, siento que lo que realmente está destruyendo no es su trabajo, sino nuestra vida. Hay días en que me culpo. Me digo que quizás yo soy la que está muerta por dentro, que no entiendo los sueños, que me volví una persona práctica, sin magia. Pero luego veo cómo se le olvida apagar la luz y cómo habla de comprar una cámara de $2,000, cuando empiecen a salir los videos virales, y se me pasa. No soy yo. Estoy cansada. Cansada de ser la adulta responsable en una relación donde el otro vive creyendo que la inspiración paga las cuentas.
Cansada de que cada conversación termine en una pelea donde me llama controladora. Cansada de fingir que creo en alguien que ni siquiera se cree a sí mismo. A veces fantaseo con que se va, gasta el dinero, y regresa derrotado. Y yo, sin decirle nada, ya tengo mi propio trabajo, mi espacio, mi paz. Pero todavía no sé si tengo la fuerza para llegar hasta ahí. Y mientras tanto, él sigue soñando, y yo sigo haciendo listas de gastos. Comentarios destacados. U/Coffee and Crisis. Amiga, te entiendo más de lo que imaginas. Tu novio tiene una crisis de edad disfrazada de búsqueda creativa. No puedes salvarlo tú. U/Lateblomer 77. Mi ex hizo lo mismo. Vendió su moto para comprarse una cámara. Nunca grabó nada, pero subió 2 historias en Instagram diciendo que comenzaba su viaje. U/Realista del caos. Él no quiere crear, quiere escapar. Y tú eres el recordatorio de la realidad. Si no pone los pies en el suelo, el golpe va a ser fuerte. U/Sin luz perosen. No eres la mala por no apoyarlo. No se trata de sueños, se trata de responsabilidad. Que tenga 47 años no lo convierte en sabio, solo en más terco. Update meses después, pasaron algunos meses desde que escribí aquella vez, y la verdad es que nada cambió de un día para otro. No hubo una gran discusión, ni una escena dramática con portazos. Todo fue más lento, más silencioso. Como una gotera que uno deja pasar pensando que no molesta tanto, hasta que una mañana te das cuenta de que la pared ya está verde de humedad. Durante las primeras semanas después de mi publicación, él seguía con su trabajo, pero ya era una especie de fantasma en la oficina. Llegaba tarde, se inventaba excusas, decía que estaba planeando cosas grandes. Yo ya ni preguntaba. A veces lo veía frente a la laptop viendo tutoriales de cómo editar videos, y otras veces simplemente miraba al techo, como si esperara una señal divina que lo hiciera viral. Yo me levantaba temprano, hacía café, ordenaba un poco y trataba de no pensar. Tenía una lista mental de todo lo que debía resolver, cuentas atrasadas, el gas, la comida, cosas tan pequeñas que parecían insignificantes, pero que eran mi forma de mantener la cabeza a flote. Mientras tanto, él hablaba de drones, de cámaras, de contenido auténtico. Llegó a decir que quería viajar con poco equipaje, como los verdaderos creadores. Me reí por dentro, porque él no podía salir ni al mercado sin 3 mudas de ropa y un termo. Pero lo dejé hablar. Aprendí que a veces el silencio es menos agotador que una discusión. Había días en que me miraba con una mezcla de reproche y decepción, como si yo fuera la villana que le robó los sueños. Me decía cosas como, no todos nacimos para la rutina, o, yo no quiero morir haciendo algo que odio. Y ahí estaba yo, lavando platos, pensando que morir de hambre también debía estar en su lista de cosas que no quería hacer. Empecé a sentir una distancia invisible. Dormíamos en la misma cama, pero cada quien vivía en su propio mundo. Él soñando con escenarios imposibles, y yo planeando cómo estirar el dinero hasta fin de mes. A veces lo escuchaba hablar dormido, balbuceando frases sobre viajes o grabaciones. Me daban ganas de despertarlo y decirle que el único viaje que necesitábamos era al supermercado. Una noche, mientras él veía un video sobre cómo monetizar tu pasión, me puse a revisar mis viejos correos. Entre ellos había un mensaje de una amiga que me había ofrecido ayudarme a conseguir trabajo en una tienda. En su momento no le respondí porque él me convenció de que no valía la pena volver a lo mismo. Esa noche le respondí. Sentí una mezcla de culpa y alivio, como si estuviera traicionándolo y salvándome al mismo tiempo. Los días siguientes fueron una especie de obra absurda. Él llegaba emocionado porque había descubierto a un gurú del contenido, que decía que el primer paso era creer en uno mismo. Y yo trataba de recordar la contraseña de mi cuenta de correo para enviar mi currículum. Había momentos en los que casi me daba risa todo. Por ejemplo, un día me pidió que lo grabara presentando su nuevo proyecto. Me hizo pararme frente al carro viejo, que ni siquiera arrancaba, mientras él hablaba de explorar los rincones olvidados del país. Se trabó 3 veces con la frase, viajar ligero, y al final el video duró menos que la batería del teléfono. Me pidió mi opinión. Le dije que salía bien de perfil. Fue lo más sincero que pude ser sin provocar una guerra. En casa ya casi no hablábamos. Yo me refugié en tareas pequeñas, limpiar, ordenar, cocinar. Cosas que podía controlar. Él se refugiaba en su mundo digital.
Una noche le escuché decir por teléfono que estaba buscando colaboradores. No quise preguntar quién era. Lo curioso es que mientras él se perdía en sus planes, yo empecé a sentirme más tranquila. No porque todo estuviera bien, sino porque ya había dejado de luchar contra lo inevitable. Había algo liberador en aceptar que no podía convencer a alguien de ver la realidad si estaba empeñado en mirar una pantalla. Por dentro, ya sabía que se acercaba el final. No tenía una fecha exacta, ni una gran decisión en mente, pero algo en mí se estaba moviendo. Empecé a ahorrar monedas, literal. Guardaba cada vuelto del mercado en una caja de galletas vacía. No era mucho, pero cada sonido de moneda cayendo me recordaba que todavía tenía algo mío. Él siguió insistiendo en que todo iba a salir bien, y que solo necesitaba un empujón. Y yo lo miraba pensando que, sí, un empujón, pero no hacia donde él creía. Las noches eran las peores. La tensión flotaba en el aire, aunque nadie la nombrara. A veces fingíamos ver algo en la televisión, pero cada quien pensaba en cosas distintas. Yo en el alquiler, él, probablemente, en sus futuros seguidores. Lo más irónico de todo es que su plan empezó a desinflarse sin que yo dijera una palabra. La laptop se dañó, el carro volvió a fallar, y el dinero que tenía empezó a desaparecer entre compras necesarias para el proyecto. Cuando me di cuenta, de los $4,000 quedaba menos de la mitad. No le reclamé. Solo observé, como quien ve a alguien cavar un hoyo y seguir convencido de que va a encontrar petróleo. Mientras tanto, la amiga de la tienda me respondió. Tenían una vacante. No era gran cosa, pero era algo. Fui a la entrevista en secreto, y cuando me dijeron que podía empezar la próxima semana, sentí algo que no sentía hacía mucho, alivio. No felicidad, solo alivio. Volví a casa y lo encontré intentando grabar un video en el patio. Me pidió que no hiciera ruido. Me quedé mirándolo un momento, con el celular en la mano, queriendo contarle que había conseguido trabajo. Pero no lo hice. No porque quisiera ocultárselo, sino porque sabía que no lo iba a entender. Esa noche dormí mejor que en meses. Los días empezaron a mezclarse. No había lunes ni domingo, todo era igual. Yo iba a trabajar y volvía con esa sensación de haber respirado un poco de aire real, de haber estado en un lugar donde las conversaciones no giraban alrededor de la marca personal o el algoritmo. En el trabajo me sentía invisible, pero en un buen sentido. Nadie esperaba que salvara a nadie. Él seguía con sus intentos de grabar. Cada semana tenía una nueva serie, que duraba un video y medio. Una vez decidió entrevistar a un vecino sobre la historia del barrio. El vecino habló 15 minutos, y cuando terminaron, él descubrió que el micrófono nunca grabó. Se enojó con el micrófono, con el celular, con la vida. Yo estaba en la cocina fingiendo que no escuchaba. Las cenas eran silenciosas. Si hablábamos, era para comentar algo trivial. Había aprendido a medir mis palabras, cualquier frase que sonara a responsabilidad encendía en él una defensa automática. Así que opté por la neutralidad. Decía, ajá, claro, puede ser. En la práctica, éramos dos compañeros de apartamento que compartían la misma rutina sin tocarse la piel. A veces, al verlo tan entusiasmado con ideas que no llevaban a ninguna parte, me sentía una mala persona por no poder acompañarlo. Pero enseguida recordaba el sonido del teléfono cuando llamaban del banco, o la lista de pendientes pegada en la heladera, y se me pasaba. Él había empezado a gastar más tiempo en redes, subiendo fragmentos de sus videos. Casi nadie los veía, y eso lo ponía de mal humor. Entonces decía que la gente no apreciaba lo genuino. Yo pensaba que lo genuino, en nuestra casa, era el desorden acumulado y la cuenta del gas atrasada. Un sábado llegué del trabajo y lo encontré en el patio rodeado de cables, con el carro abierto. Dijo que estaba instalando una cámara para hacer tomas en movimiento. Le pregunté si había almorzado. Respondió algo vago. Le ofrecí un sándwich y me miró como si le hubiera propuesto una ofensa. Estoy concentrado, dijo. Me limité a dejar el plato sobre una caja y entrar. Por las noches, mientras él revisaba estadísticas, yo me sentaba a anotar los gastos de la semana. No era una necesidad práctica, era una costumbre terapéutica. El papel me daba una sensación de control que no tenía en ninguna otra parte. Hubo un momento, una tarde cualquiera, en que lo observé sin que él se diera cuenta. Estaba hablando solo frente al teléfono,
repitiendo una frase sobre encontrar la belleza en lo cotidiano. La ironía era tan evidente que me dolió la risa. Lo miré un rato más y me di cuenta de que ya no estaba enojada. Lo que sentía era algo más parecido a la compasión. Y eso, me pareció, era la señal más clara de que algo en mí se había apagado del todo. Esa semana empezó la cadena de pequeños incidentes que terminaría en el quiebre. Nada espectacular, un recibo olvidado, una promesa rota, un nuevo proyecto que requería gastar dinero que no teníamos. Y una tarde, un detalle insignificante, se convirtió en la grieta final. El quiebre llegó un martes, a mitad de la tarde, sin ningún dramatismo. Había salido más temprano del trabajo porque el jefe necesitaba cerrar unas cosas y me dejó libre. Caminé despacio hasta la casa, hacía calor y tenía esa sensación de querer llegar para quitarme los zapatos y quedarme en silencio un rato. Al entrar, lo encontré grabando en la cocina. Había movido todo, las sillas contra la pared, los platos apilados en el fregadero, el celular sobre un trípode improvisado con una caja y un tarro de café. Estaba sudado, hablándole a la cámara sobre cómo preparar comida sencilla en casa sin gastar mucho. La ironía me golpeó como una ráfaga. En la encimera estaban los ingredientes de su receta: pan, jamón, una lata de atún, todo lo que yo había comprado la noche anterior. Lo observé un segundo antes de hablar. ¿Usaste todo el pan?, pregunté, más por costumbre que por reproche. Me miró, algo irritado. Estoy grabando, dijo, como si eso lo absolviera de cualquier respuesta. Le expliqué que necesitaba el pan para mi almuerzo del día siguiente, y entonces ocurrió algo mínimo, se encogió de hombros, tomó la última rebanada y siguió hablando frente al teléfono. Ese gesto, tan pequeño, tan cotidiano, me vació por dentro. Mientras él describía los beneficios de cocinar con lo que se tiene a mano, yo pensé en lo simbólico que era todo: la comida que yo compraba, la cocina que yo limpiaba, el techo que sosteníamos entre los dos, y sin embargo, él actuando como si nada de eso tuviera dueño, como si todo le perteneciera por derecho de inspiración. Me quedé apoyada en el marco de la puerta. No dije nada más. Cuando terminó la grabación, empezó a revisar el video. Me pidió que me acercara para ver cómo había salido la luz. Me acerqué y, en la pantalla, vi una cocina desordenada, un hombre hablando con una energía que ya no reconocía, y el borde de mi silueta detrás, borrosa, inmóvil. Él dijo algo como, no se ve tan mal, y yo respondí que no, que se veía exactamente como era. No entendió. Esa noche no hubo discusión. Cociné algo sencillo, cené sola. Él estaba en la sala, editando. Escuché cómo repetía mi voz de fondo en el video, preguntando por el pan. La cortó. Me reí, en silencio. No de él, sino de mí misma, de la paciencia absurda con la que había intentado sostener una historia que ya no existía. Cuando me acosté, él todavía estaba despierto. Dijo que al día siguiente quería subir el video temprano, que tal vez esa sería la pieza que empezaría todo. Yo solo dije, ojalá. Apagué la luz y me quedé mirando el techo. Sentí la calma de las decisiones que todavía no se pronuncian pero ya están tomadas. Los días después de aquel video del pan fueron como una neblina. No pasó nada concreto, pero todo se sintió más liviano, como si al fin hubiera dejado de fingir que no veía la grieta en la pared. Yo seguí yendo al trabajo, volviendo a casa, haciendo lo de siempre, pero por dentro ya estaba empacando, aunque todavía no hubiera movido nada. Él se comportaba igual. Hablaba de sus planes, de un nuevo formato que había descubierto, y que según él podía funcionar. Yo lo escuchaba con la atención educada que se le tiene a un vecino amable, asentía, decía, mira, y seguía doblando la ropa o limpiando la mesa. A veces me preguntaba si él también se daba cuenta, si percibía ese silencio entre nosotros que ya no era descanso sino distancia. Una tarde, mientras lavaba los platos, me sorprendí pensando en cómo sería volver a vivir sola. La idea no me dio miedo. Me dio curiosidad. Esa fue la señal de que era momento de hablar. No lo planeé mucho. Al día siguiente, un domingo por la noche, esperé a que terminara de editar un video. Estábamos en la sala, él con la laptop, yo con una taza de té que ya se había enfriado. Afuera llovía un poco, ese tipo de lluvia que parece querer limpiar algo sin lograrlo. Necesitamos hablar, dije, y mi voz sonó tan tranquila que me sorprendió. Él levantó la vista, con esa mezcla de cansancio y alerta que se le encendía cada vez que yo decía esa frase. Cerró la laptop despacio,
como si quisiera ganar tiempo. ¿Pasa algo?, preguntó. Asentí. Sí, pasa que ya no pasa nada, le respondí. No hubo silencio tenso ni música de fondo. Solo el ruido de la lluvia y el parpadeo de la pantalla que aún reflejaba en la pared. Él se quedó quieto, esperando que yo siguiera. Hace tiempo que estamos cada uno en lo suyo, dije. Yo en sobrevivir, tú en tus ideas. Y ya no queda nada en el medio. No lloré ni temblé. Lo dije como se dice una verdad sencilla después de mucho negarla. Él respiró hondo, como si lo hubiera estado esperando. Lo he pensado también, admitió, y por primera vez en mucho tiempo su voz no sonó defensiva. Hizo un gesto vago, miró hacia la ventana. No sé en qué momento nos perdimos, dijo. Yo sí lo sabía, pero no lo dije. No tenía sentido repasar los mismos errores con palabras nuevas. No importa el momento, le respondí. Lo que importa es que ya no hay vuelta. Nos quedamos así, cada uno con la mirada puesta en un punto distinto. No hubo reproches. Él no mencionó sus sueños, yo no hablé de las cuentas. Era como si los dos hubiéramos aceptado que se nos había acabado el crédito emocional. Después de un rato, él preguntó si me iba a ir o si quería que se fuera él. Le dije que lo íbamos viendo, que todavía había cosas que ordenar. Y ahí terminó la conversación. Sin drama, sin portazos, sin promesas. Nos quedamos un momento en silencio. Luego él volvió a abrir la laptop, no para editar, sino para cerrar la sesión. Yo me levanté, lavé la taza de té y me fui a dormir. Esa noche dormí de un tirón por primera vez en meses. Las semanas después de la conversación fueron una especie de pausa. No hubo cambios bruscos. Seguimos compartiendo la misma casa, pero con una calma nueva, distinta. Ya no flotaba la tensión de lo no dicho. Era como si ambos hubiéramos soltado algo invisible que pesaba demasiado. Las primeras noches casi no hablamos. A veces él trabajaba en su computadora, otras, simplemente se sentaba a mirar el patio. Yo hacía lo mismo desde la ventana. Éramos dos extraños aprendiendo a despedirse sin romper nada. Comencé a ordenar mis cosas con una lentitud deliberada. No quería empacar a la carrera, como si escapara. Quería reconocer cada objeto, decidir si valía la pena que me acompañara. Encontré cartas viejas, recibos, pequeños recuerdos que ya no significaban lo mismo. Los fui poniendo en montones, guardar, tirar, no sé todavía. El silencio en la casa empezó a tener otra textura. Ya no era incómodo, era casi amable. El sonido del hervidor, los pasos, las puertas, todo se escuchaba más claro. Me descubrí respirando con más profundidad, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Él también parecía distinto. Más tranquilo, tal vez resignado. No volvió a hablar de videos, ni de proyectos. Me preguntó un par de veces si necesitaba ayuda con mis cosas. Le dije que no, que prefería hacerlo sola. No insistió. Una tarde, mientras envolvía una taza que me gustaba mucho, me di cuenta de que ya no sentía rabia. Había desaparecido, igual que el ruido de fondo que solíamos tener. Quedaba solo una nostalgia suave, parecida a la que dejan los lugares donde uno fue feliz por un rato. Los domingos, sin darnos cuenta, cada quien empezó a salir por su cuenta. Yo caminaba por el mercado, él visitaba a un amigo. Cuando coincidíamos, hablábamos con cortesía, casi con cariño. Había una decencia en esa despedida lenta que me parecía justa. Después de todo, habíamos compartido demasiados días buenos y malos como para arruinarlos al final. En las noches seguía haciendo listas. Pero ya no de gastos, sino de cosas que quería hacer, cursos, lugares por conocer, libros que no había leído. Eran ideas pequeñas, casi tímidas, pero me daban una sensación de dirección. Un viernes, mientras guardaba mis últimas cajas, él me ofreció su carro para llevarlas. Acepté. No hicimos promesas de mantener contacto ni de volver a vernos. Solo agradecimientos simples, los que se dicen cuando se reconoce que algo terminó sin necesidad de destruirlo. Esa noche dormí entre cajas, rodeada de silencio. Y por primera vez, el silencio no me pesó. Era el sonido exacto de lo que venía después. El día que me mudé amaneció claro. No fue una fecha planeada, simplemente se alinearon las cosas, tenía el dinero justo, una amiga me ayudó con una camioneta,
y el nuevo lugar me esperaba con las paredes recién pintadas. Cargamos las cajas sin prisa. Él me ayudó con las más pesadas. No hablamos mucho, no hacía falta. En la puerta nos dimos un abrazo breve, torpe, pero sincero. Después cada quien se subió a un lado distinto del camino. El nuevo departamento era pequeño, pero luminoso. Había silencio, y ese silencio era mío. Las primeras noches me costó dormir, no por tristeza sino por costumbre. A veces me sorprendía pensando en qué estaría haciendo él. Luego recordaba su voz repitiendo frases para sus videos y se me escapaba una sonrisa. No de burla, de ternura, quizás. Los días empezaron a llenarse de rutinas simples: preparar café, caminar al trabajo, volver con bolsas de comida, encender una lámpara nueva que compré de segunda mano. Me gustaba ver cómo la luz cambiaba en la habitación al atardecer. Era la clase de cosas que antes no notaba. Poco a poco, sin darme cuenta, volví a sentirme presente. Ya no pensaba tanto en lo que había fallado, sino en lo que podía empezar. En el trabajo me ofrecieron unas horas extra. Dije que sí. No era un gran salto, pero era un paso. Compré una planta. Le puse nombre. Cada mañana la regaba y le hablaba como si fuera una compañera. Era absurdo, lo sé, pero me hacía sonreír. Un fin de semana encontré en una carpeta el video que él había grabado en la cocina, aquel del pan. Lo había copiado sin querer cuando hice las copias de mis documentos. Dudé un momento, y luego lo vi. No me dolió. Vi a dos personas haciendo lo que podían con lo que tenían. Él, convencido de que ese video sería su puerta al mundo. Yo, detrás, buscando algo de pan para el almuerzo. Me reí en voz baja. Lo borré y seguí limpiando la carpeta. El tiempo siguió su curso sin avisar. Empecé a disfrutar de los domingos sola, sin explicaciones. A veces cocinaba algo nuevo, otras solo leía. Nadie interrumpía. Nadie necesitaba que lo sostuviera. Una tarde, caminando de regreso a casa, me crucé con un grupo de chicos grabando algo con un celular. Uno sostenía un micrófono improvisado, otro reía. Los miré pasar y me di cuenta de que ya no sentía ni fastidio ni nostalgia. Solo curiosidad. Tal vez incluso un poco de cariño por ese tipo de locuras. Cuando llegué al departamento, abrí la ventana. Había viento, olor a tierra mojada. Me serví café y me quedé mirando cómo se movían las cortinas. Era tan poco y a la vez tanto. Pensé que, de algún modo, los dos habíamos conseguido lo que buscábamos: él, seguir sus ideas, yo, encontrar mi calma. No fue el final que imaginé. Pero fue el que necesitaba. Update, 1 año después. 1 año pasa más rápido de lo que uno imagina cuando empieza a vivir sin ruido. Hoy tengo una rutina tan distinta que a veces me cuesta recordar cómo era aquella vida anterior. Me mudé de nuevo, más cerca del trabajo, cambié de puesto, sigo con mi planta, que ahora está enorme. En resumen, todo más o menos bien, sin grandes sobresaltos. Y entonces, hace unos días, lo vi. No lo estaba buscando, no lo esperaba. Simplemente sucedió. Salía del supermercado, una bolsa en cada mano, y él estaba en la fila del cajero automático. Lo reconocí por la postura antes que por el rostro, ese modo de mirar el suelo como si estuviera calculando algo que no se puede medir. Mi primer impulso fue hacerme la distraída, pero él levantó la cabeza justo a tiempo y me vio. Sonrió. Esa sonrisa me desarmó un poco, no por nostalgia, sino porque fue honesta, limpia, sin culpa. Nos saludamos, un poco torpes. No hubo abrazos, solo un hola, que pesó menos de lo que temía. Me preguntó cómo estaba, le conté lo básico. Me dijo que estaba trabajando en un taller de fotografía y que había dejado los videos, por ahora. No lo dijo con tristeza, sino con la naturalidad de quien ya probó algo y lo dejó atrás. Conversamos un rato, ahí mismo, entre gente con bolsas y carros de supermercado. Me habló de su familia, de algunos viajes cortos, de que había aprendido a cocinar. De verdad, esa parte me hizo sonreír por dentro. Yo le hablé de mi trabajo, de la planta, de que me estaba yendo mejor. Hubo un silencio, de esos que antes eran incómodos y ahora solo son pausas. Me miró y dijo: «¿Te ves tranquila?» Asentí. «Lo estoy». Nos quedamos así unos segundos. Él parecía querer decir algo más, pero no lo hizo.
Se limitó a desearme suerte, con esa expresión entre agradecida y cansada que uno pone cuando las palabras ya sobran. Caminé hacia la parada del bus y lo vi alejarse en sentido contrario. Por un momento pensé en cómo habríamos sido si todo hubiera sido distinto. Pero enseguida entendí que esa pregunta ya no tenía peso. Lo que habíamos vivido existió, y eso bastaba. Esa noche, al llegar a casa, preparé café y me senté junto a la ventana. El viento movía las cortinas igual que aquel día del final. Pensé en lo que me había dicho, te ves tranquila. Y sí, lo estaba. No porque todo fuera perfecto, sino porque, por fin, ya no necesitaba que lo fuera. A veces la vida no cierra con portazos, sino con encuentros casuales frente a un cajero, con sonrisas cortas y adioses amables. No fue un regreso. Fue solo una confirmación, ambos estábamos bien, cada uno en su historia. Y eso, después de todo, también es un final feliz. Suscríbete y ponle me gusta y comenta para más videos diarios.